En este video vamos a conocer al Abba Macario, uno de los padres del desierto, que es conocido como el maestro de oración. Macario tenía la costumbre de responder cada vez que se le preguntaba ¿cómo te llamas? Él decía: me llamo Macario, que significa el hombre feliz. Y dicen, o lo cuentan los que conocieron a este Abba, que realmente esa felicidad se dejaba traslucir, impregnaba a aquellos que tenían la bendición de poder encontrarse con este santo en su camino y de poder saludarlo y tratarlo. Se cuenta del Abba Macario que hasta los 40 años vivió ejerciendo su trabajo de fabricante de dulces y de vendedor de frutas. Un vendedor de frutas que a los 40 años decide irse al desierto a llevar una vida de silencio, de penitencia y de oración. Y en el desierto se quedó 60 años haciendo oración. Como era un vendedor de frutas y dulces, hoy lo consideran el santo de los pasteleros. Los pasteleros lo tienen como su patrono. Vivió en el año 310 aproximadamente, del 310 al 408 probablemente. ¿Por qué Macario es considerado un maestro de oración? Cuentan los apotegmas que en una oportunidad se acercaron a este Abba Macario sus discípulos para preguntarle: Maestro, dinos cómo tenemos que orar. Fíjense, esta pregunta, Maestro, dinos cómo tenemos que orar, es la misma pregunta que en alguna oportunidad los apóstoles le hicieron también al Señor Jesús. Y Jesús les contesta: cuando oren, digan estas palabras, y les enseña allí el Padre Nuestro. Macario, a quien le hacen esta pregunta, también, él responde de la siguiente manera. Dice: cuando oren, levanten las manos al cielo y digan: como quieras y como sabes, ten piedad de mí. Y si en algún momento llegan a estar sufriendo la tentación, digan: Señor, socórreme. Este es un apotegma muy sencillo, una respuesta muy sencilla, pero que es muy profunda. Los estudiosos de los dichos de los padres del desierto lo consideran como una de las sentencias que es digna de profundizar, de analizar. Y ahora vamos a ver por qué. Primeramente, uno podría preguntarse por qué los discípulos le preguntan al Abba Macario cómo tienen que orar, si, conocedores como eran de las Sagradas Escrituras, ya tenían la respuesta de Jesús, que era rezar el Padre Nuestro. Y la explicación que encuentran los estudiosos es que preguntarle a un maestro de oración cómo es su práctica diaria, su diálogo diario con Dios, es inmiscuirse en su intimidad. Que un monje te cuente cómo ora en su intimidad es algo realmente profundo y es participar de un secreto digno de saborear y de aprender. Pero también nos hacen analizar los estudiosos que esto está sucediendo en el siglo III y al parecer
Desde el siglo I al siglo III no había duda de que los cristianos tenían que orar como Jesús les había enseñado, recitando el Padre Nuestro. Pero estos santos monjes empezaron a considerar que no eran dignos de ser llamados hijos de Dios. Eran tal la humildad que ellos experimentaban que no se sentían dignos hijos de Dios, y por eso no se atrevían a llamarlo Padre, y por eso el Padre Nuestro como que había quedado prescripto para los monjes y para los pecadores. Ahora bien, si analizamos con mayor profundidad la respuesta que da Macario a sus discípulos, podemos encontrar que le está diciendo lo mismo que dijo Jesús, por ejemplo, en el Getsemaní, cuando Jesús siente pavor porque sabe que se aproxima su pasión y dice: Padre mío, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso está en el Evangelio de San Mateo. Macario dice: Señor, como quieras y como tú sabes. También en esta respuesta podemos encontrar un eco del Padre Nuestro, cuando el Padre Nuestro dice: y que se haga tu voluntad. Y esa oración breve, Señor, ayúdame, socórreme, también la encontramos en el Padre Nuestro, cuando al final decimos: y líbranos del mal. Fíjense entonces que el Padre Nuestro no es que es olvidado por los monjes, sino que de alguna manera ha sido simplificado para hacer de la oración algo más práctico, más sencillo, algo que se puede repetir continuamente a cada momento para lograr lo que ellos buscaban, que era tener una oración de tipo continuo. Pero también nos enseña algo muy importante. Primero, que la voluntad divina no se discute. No se puede no tener en cuenta lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros no rezamos a Dios para cambiar los planes de Dios o para que Dios cambie de idea. Fíjense que mucha gente reza con la intención de pedirle a Dios que cambie su voluntad. Macario pone una condición como base, que es que la oración va a ser efectiva si nuestra voluntad coincide con la voluntad de Dios. No se ora al Señor para informarle o darle a conocer lo que nos está pasando o lo que nosotros necesitamos, porque Él ve en lo secreto, por lo tanto conoce de qué cosas tenemos necesidad y Él sabe bien lo que nos sirve. Entonces no tiene sentido multiplicar palabras, repetir al infinito toda una serie de pedidos. ¿Qué debemos hacer? Según Macario, simplemente levantar las manos, que es un gesto tradicional de oración, que significa que espero de Dios con confianza, convencido que Él nos dará todo lo que necesitamos. Este gesto de levantar las manos era un símbolo habitual entre los monjes de Egipto. Y este gesto de levantar las manos, para los hebreos, era llamar en ayuda, era implorar el socorro. Por lo tanto, no informemos a Dios ni multipliquemos palabras. Basta con esta sencilla oración: Señor, como quieras y como sabes, ten piedad de mí. Cuentan los recopiladores de la vida de Macario
que en cierta ocasión iba caminando con sus discípulos por el desierto y encuentran llorando a una viuda, y que el anciano la mira y les dice: ¿qué le pasa a esta vieja que llora permanentemente? Y entonces el discípulo le contesta: su marido había recibido un depósito, pero murió imprevistamente, sin dejar dicho dónde lo tenía guardado. Y ahora el propietario de la suma quiere hacer esclavos a ella y a sus hijos. Y entonces el anciano Macario le dice: dile que venga hasta nosotros en el lugar en el cual descansemos al respaldo del calor. Y la mujer se arrimó al monje, y entonces el monje le dijo: ¿por qué lloras siempre así? La mujer le respondió: mi marido ha muerto después de haber recibido un depósito, y muriendo no me ha dicho dónde lo había puesto. Macario le dice a la viuda: muéstrame dónde lo has sepultado. Y se dirigen hacia la tumba con sus discípulos, se ponen a orar en la tumba del difunto, y en ese momento Macario llama al muerto y le pregunta: dime tú, ¿dónde has puesto el depósito que te ha sido confiado? Y el muerto, que se levanta de la tumba, le responde: está escondido en mi casa, bajo el pie del sofá. Entonces Macario le contesta al difunto: vuélvete a dormir hasta el día de la resurrección. Y sabiendo dónde estaba escondido el dinero, le transmiten este dato a la viuda, que sale corriendo, seguramente muy contenta o consolada, porque va a poder pagar sus deudas y liberar a sus hijos y a ella misma de la esclavitud. ¡Qué milagro más grande! ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermoso el poder de la oración de San Macario! Bien, queridos hermanos, entonces no podemos hacerlo de otra manera. Levantemos las manos hacia el cielo y junto con el Adva Macario digámosle al Señor: Señor, como quieras y como sabes, ten piedad de mí, ten piedad de mis hermanos y bendícelos en este momento y socórrelos en los momentos de tentación. Que Dios los bendiga.